Listo. Permítanme. Voy a compartirles pantalla. Bueno, nuevamente, muy buenas noches, estimados estudiantes. Un placer saludarlos en nuestro primer CIPAS de nuestro curso de Economía Solidaria, para nuestro periodo 1601 del año 2021. Un placer encontrarme con ustedes en esta primera ocasión. Me presento nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Libardo Trujillo Torres y soy el encargado de acompañarlos durante este periodo para el desarrollo de esta asignatura. La razón de nuestro primer CIPAS es que socialicemos las preguntas, dudas e inquietudes que hayan sobre nuestra actividad correspondiente a la fase 2, ya sean tanto para las actividades individuales como para las actividades colaborativas. ¿Cuál es el desarrollo de la charla que realizaremos el día de hoy? Pues inicialmente vamos a ver cuáles son las actividades establecidas en la guía de actividades para luego empezar a explicar cada uno de los pasos. Vamos a revisar la aplicación correcta de las normas APAS en cuanto a citación, en referencias, aspectos generales, y por último vamos a explicar un ejercicio de cómo se realiza el árbol de problemas con el propósito de que ustedes puedan desarrollar las actividades colaborativas que tenemos pendiente. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Listo. Entonces, como les decía, muchachos, nuestro curso de Economía Solidaria, Unidad 1, Fase 2. Mi nombre es Leonardo Trujillo Torres, hoy Neiva 12 de marzo de 2021. Ok, entonces, espero que ya hayan revisado la guía de actividades, pero de todas formas vamos a hacer una pequeña revisión. Recuerden que tenemos básicamente 6 actividades individuales, las cuales consisten en, primero, leer las páginas del título del documento alojado en nuestro entorno de aprendizaje del autor Díaz del año 2015, titulado Caracterización de la economía solidaria, y continuar con el documento titulado Características generales de la economía solidaria del autor Arango, cuya publicación fue realizada en el año 2005. Una vez ustedes hayan realizado esas lecturas, que espero que ya las hayan hecho, vamos a comenzar a desarrollar nuestras actividades individuales. Primero, elegir los roles, que como ustedes lo saben y han venido trabajando durante todos los cursos, son principalmente 5, en este caso hablamos de 6, los cuales son los siguientes: dinamizador del proceso, utilero y veedor de la autenticidad, líder de grupo, compilador, revisor, evaluador, alertas. Es importante que cada uno de ustedes desarrolle de manera eficiente el rol que han asumido, dado que al momento de realizar la evaluación de tanto las actividades individuales como colaborativas, se tendrá en cuenta si ustedes desarrollaron de manera correcta o no ese rol que han asumido. Una vez hayamos asumido el rol, debemos realizar un ensayo sustancial y reflexivo de mínimo 3 páginas, teniendo en cuenta los siguientes conceptos: principios, características, propósitos y fundamentos teóricos de la economía solidaria. Este ensayo deberá ser socializado en el foro habilitado en el entorno de aprendizaje colaborativa. Ahí se me fue un aspecto que no corresponde. Listo. Entonces, una vez hayamos hecho la lectura, vamos a proceder a realizar el ensayo reflexivo. Ahora, partamos de qué es un ensayo reflexivo. Voy a hacer apreciaciones de conceptos para que al final aterricemos en el significado del ensayo reflexivo. Entonces, de acuerdo con la Real Academia Española,
el ensayo, ese documento a lo que llamamos ensayo, es un escrito en prosa en el cual el autor, es decir, ustedes, desarrollan sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. De igual forma, partiendo de la palabra reflexivo, tenemos que es un adjetivo el cual hace referencia a lo acostumbrado a hablar y a orar con reflexión. Entonces, para ir atando estos conceptos, partamos de que la reflexión es aquella advertencia o consejo con quien alguien intenta persuadir o convencer a otra persona. Es decir, que el ensayo reflexivo se compone de los puntos de vista de ustedes sobre un tema, expresando su postura, ya sea de manera crítica o propositiva. En tal sentido, el objetivo del ensayo reflexivo es que ustedes transmitan con éxito sus ideas, actitudes, observaciones, puntos de vista, opiniones sobre los temas que hemos planteado. ¿Cuáles son esos temas? Los principios de la economía solidaria, sus características, propósitos, fundamentos, y con base en ello procedemos a escribir nuestras 3 páginas del ensayo sustancial. Como han surgido dudas, los invito a que revisemos estas preguntas orientadoras. ¿Qué opinas de la economía solidaria? Entonces, cuando comencemos con nuestro escrito, vamos a de manera corta a exponer con sus propias palabras qué es la economía solidaria. Ahora bien, si es necesario que ustedes, por favor, hay un micrófono abierto. Agradezco, por favor, cerrar los micrófonos. Entonces, chicos, si ustedes necesitan, permítanme que Camila, ay, juepucha, si ustedes necesitan apoyarse en un concepto, como los he dicho anteriormente, no hay ningún problema. Copiamos y pegamos lo que popularmente llamamos, que en términos académicos eso se llama cita, citamos ese concepto, pero la idea es que nuestro documento no se nos vaya a convertir en un escrito donde solamente vamos a citar conceptos o características o principios, ¿sí? En ese sentido podemos copiar o citar el concepto de economía solidaria, lo citamos de manera Profe, correcta. buenas noches. Buenas noches. ¿Qué para interrumpirlo? ¿Usted está compartiendo pantalla? Señorita. Porque es que yo no la logro observar. No sé si es problema de mi internet o es que... ¿Ahora la ves? Espérame. No, no. Yo sí la veo. Sí, Entonces creo que es gracias. problema mío. Sí, yo creo que es problema de tu red. En el chat también nos Vale, gracias. Listo. Si hay alguna duda, como no puedo ver el chat, no hay ningún problema con que me interrumpan, ¿vale? Entonces, como les venía diciendo, no está prohibido citar otras fuentes, citar otros textos. Lo que está prohibido es que ustedes no lo citen de manera correcta, no le den los créditos al autor y lo... Señor. Oh. Lo que está prohibido es lo que está mal es que ustedes no leen los créditos a el autor. ¿Listo? Entonces, necesitamos plantear nuestras interrogantes sobre la economía solidaria, pero necesitamos sí o sí plasmar el concepto. Listo, no hay ningún problema. Entonces, según
partamos de un ejemplo, Trujillo, entre paréntesis, el año en que Trujillo escribió ese documento, partamos de que, por ejemplo, sea este año. Entonces, según Trujillo, 2021, entre paréntesis, la economía solidaria se define y colocamos la cita que estamos utilizando. Ahora bien, recuerden que si esta cita contiene más de 40 palabras, debemos plasmarla en otro párrafo aparte, y si no contiene más de 40 palabras, abrimos comillas y la colocamos entre comillas. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el problema que he detectado en varios trabajos? Que no estamos dando nuestro punto de vista, ¿sí? Esta cita nos sirve de apoyo para argumentar o refutar o exponer nuestras ideas. ¿Dónde está el error? Que entonces, según Trujillo, la economía solidaria es copiamos y pegamos el concepto, pero hasta ahí llega el párrafo. No desarrollamos nuestra idea. Ahí es donde está el error. Entonces, según Trujillo, 2021, la economía solidaria es ta, 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 lo cual, y ahí exponen su idea sobre esa cita. Parte de la premisa que las personas, el bienestar social es lo más importante para este tipo de economía, por cuanto lo que se busca es un bienestar social para la comunidad, ¿sí? Ese sería un pequeño ejemplo. Ahora, la idea de preguntarnos sobre las características o sobre los principios no es llegar y colocarlos en un listado, dado que, como les digo, les reitero, la idea no es colocar un ensayo donde copiemos y peguemos conceptos o listados de principios. ¿Listo? Estas preguntas orientadoras espero que les sea de ayuda. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a los fines que tiene la economía solidaria? ¿La economía solidaria es viable, no es viable, está de moda, es aplicable, o es algo que se quedó a comienzos de siglo o en los años 80, o cada vez coge más fuerza este tipo de economía solidaria? ¿Sí? Entonces, en eso debemos enfocarnos, en exponer nuestras ideas y con base en ello, entonces, estructurar de manera coherente nuestro ensayo. ¿Vale? ¿Preguntas sobre el ensayo? Profe, yo creería que con las preguntas orientadoras pues, nos compartes ahí en la pantalla, pues ya tenemos un concepto más amplio de cómo debemos realizar el ensayo. Pues en mi caso opino así, no sé qué opinan los demás compañeros. Yo incluso ya le tomé el pantallazo para poder basarme y hacerlo de una forma más, Exacto, sí. más La idea personal, es, digámoslo así. muy bien, la idea es ustedes hacerse preguntas, cuestionarnos, oigan, esta economía solidaria, ¿sí nos sirve, está de moda o es algo que se quedó en el pasado? ¿Sí? Ahora, se parte de que la economía solidaria no tiene un fin de lucro, es decir, obtener unas rentabilidades. ¿Están de acuerdo o sí debe enfocarse en que se generen unas rentabilidades, unas utilidades para los socios, etcétera? ¿Sí? Esas preguntas son las cuales debemos darle respuesta y enfocarnos para que no se convierta en un trabajo de puras citas, de copiar y pegar citas. ¿Listo? Permítame un momento. Listo. Con base en ello, voy a presentarles unas pequeñas pautas básicas sobre las normas APA séptima edición. Por favor, estar atentos, ¿vale? ¿Cuál es el formato establecido en esta séptima edición de las normas APA? Márgenes, 2.54 centímetros en todos los bordes. El tamaño de la página, como ustedes lo saben, carta. El interlineado es doble. Alineamiento a la izquierda, es decir, no debemos presentar nuestro documento ajustado. La sangría debe ser de 1.27 centímetros. La numeración de las páginas debe ir en la esquina superior derecha, es decir, en números como los conocemos, no debe ser números romanos. Esta numeración debe ir desde la portada. Y el tipo de letra recomendado es el Times New Roman, número 12, pero también podemos utilizar Calibri 11, Georgia 11, Arial 11 o Lucida Sans Unicode 10.
¿Listo? El tamaño de la letra. Ahora, ¿cómo debe ir la portada? Título del artículo, en este caso sería el título de nuestra fase, el nombre del estudiante, nombre de la universidad, el curso, el nombre del profesor o del instructor y la fecha. Ahora, hay dos tipos de formas de presentar esa portada, ya sea una para estudiantes y una para profesionales. En este caso sería para ustedes una para estudiantes donde vamos a colocar el nombre de la universidad y el nombre del profesor. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se deben manejar los títulos? Un título es recomendado que tenga un máximo de 12 palabras. Y pues dependiendo del nivel del título, pues asimismo lleva un formato especial. Entonces, el título del trabajo, es decir, el título inicial, debe escribirse en mayúsculas y minúsculas, centrado entre los márgenes izquierdo y derecho y posicionarse en la mitad superior de la página. Es decir, que un título no puede ir a mitad de página, debe ir siempre en la parte superior. Acá tenemos los niveles. Entonces, el nivel 1 debe ir centrado en negrita y cada palabra debe iniciar con mayúscula. ¿Listo? Luego tenemos el título 2, título nivel 2, que debe ir alineado a la izquierda, igual en negrita, y cada palabra en mayúscula. El nivel 3, igualmente alineado a la izquierda, en negrita, pero debe ir en cursiva. Y así sucesivamente el nivel de los títulos. ¿Cuándo se manejan los títulos? Entonces, por ejemplo, 1, ensayo. ¿Listo? 1.2. Si vamos a desarrollar, supongamos que no fuera un ensayo, sino que fuera un libro. Entonces, título 1, la importancia de la economía solidaria. Título 1.1, ese ya sería un título nivel 2 y así sucesivamente. Dentro de ese título nivel 2 vamos a desarrollar otro título. Entonces sería título 1.1.1, ¿sí? Ese es el nivel de los títulos que vamos a manejar y que utiliza las normas APA. Ahora, las tablas de contenido, las normas APA no requieren de una tabla de contenido o un índice, pero no es una directriz, sino que está a consideración de las universidades o instituciones académicas. Ahora bien, esa explicación sobre los títulos lo podemos resumir de esta forma. ¿Sí? Entonces, el mercado financiero sería nuestro título. Vamos a desarrollar los tipos de mercado financiero, entonces ese sería el nivel 2. Dentro de esos tipos de mercado financiero vamos a enunciar esos tipos que conforman el mercado financiero, sería el nivel 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos los ejemplos de los títulos. ¿Listo? Ahora, la introducción. Es opcional poner el título de introducción, si ustedes desean o no colocar el título de introducción. ¿Qué debe conllevar o en qué consiste la introducción? Presenta el problema de investigación, en este caso, el tema de nuestro ensayo, y lo describe el método, cuál va a ser el objetivo general, sin necesidad de colocar objetivo general, y los objetivos específicos. Por ejemplo, en los objetivos colocamos conocer los características de la economía solidaria, ¿cierto? Los objetivos establecemos de esa forma. Dentro de la introducción lo colocamos de una forma, digámoslo así, más elegante, ¿sí? En el presente documento buscamos conocer los objetivos de la economía solidaria. Si ven que ahí estamos colocando el objetivo sin necesidad de colocar objetivo ni de colocarlo como un listado, sino que lo estamos desarrollando dentro del mismo texto. ¿Listo? Las conclusiones. Muy importante, deben guardar armonía con la introducción. Ahora, recuerden que las conclusiones dan respuesta a los objetivos específicos que ustedes han planteado en el documento. Si como objetivo específico coloqué conocer los principios de la economía solidaria, la conclusión, ¿cómo sería? Los principios de la economía solidaria nos permiten entender la forma como funciona la economía solidaria.
¿sí? Esa sería la conclusión. Recuerden, las conclusiones dan respuesta a los objetivos específicos. Ahora, estas conclusiones expresan ideas, en ideas cortas, el objeto y el resultado de la investigación. No deben contener citas bibliográficas porque las citas bibliográficas ustedes las están desarrollando durante el texto. Entonces, acá no hay necesidad de contener las citas bibliográficas y no se numeran ni llevan viñetas. Es decir, vamos por un punto aparte, cada conclusión sería un parrafito aparte. Ahora, las citas dentro del texto. Recuerden que hay citas y hay referencias, ¿sí? Las citas son aquellas que van dentro del texto y las referencias son las que van al final del texto, donde relacionamos todos los documentos que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, el método que utilizamos, ¿cuál es? Autor, fecha. Entonces, cada cita debe corresponder a una referencia al final de documento. Así lo citemos, por ejemplo, según Trujillo, entre paréntesis 2021, debemos colocarlo en la referencia, ¿sí? Entonces, en la referencia lo colocamos Trujillo L 2005, el nombre del título, la importancia de la economía solidaria, etcétera, etcétera. Ya vamos a revisar. Hay dos formas, la citación entre paréntesis y la citación narrativa. ¿Listo? Y tenemos entonces citas textuales directas, que es lo que llamamos popularmente copiar y pegar, que depende si es igual o menos de 40 palabras. Si esa cita, lleva menos de 40 palabras o es igual a 40 palabras, va entre comillas, ¿sí? Copiamos y pegamos ese texto entre comillas y al final de lo que estamos copiando y pegando colocamos el número de la página, ¿sí? Entre paréntesis. Como ustedes pueden ver, entre paréntesis P, que abrevia página y el número de la página. Ahora, cuando son más de 40 palabras esa cita, ese texto que estamos copiando y pegamos, no llevan comillas y todos los renglones van con sangría, ¿sí? Y al final colocamos el número de la página. Ahora, hay otra forma de cita que es la que llamamos parafraseadas o indirectas, ¿sí? Se debe citar entre paréntesis o con citación narrativa. ¿Listo? ¿Cuál es lo que llamamos popularmente parafrasear? Por ejemplo, reviso la definición de economía solidaria de Gómez, ¿sí? Entonces, para no copiar según Gómez y llegamos y copiamos el concepto, parafrasear es decir, ese concepto con sus propias palabras, ¿sí? Eso se llama parafrasear, ¿sí? Y de todas formas, citamos la fuente de donde estamos parafraseando ese texto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿Usted nos comparte ahorita esta presentación que nos está haciendo? Sí, claro. Recuerden que yo estoy grabando, esta grabación la subo a YouTube y se las comparto a ustedes dentro de cada uno de los foros, ¿vale? Para que ustedes la puedan revisar cuantas veces quieran. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Este es un ejemplo de una cita corta narrativa, es decir, que no supera las 40 preguntas. Entonces, como les decía, según Trujillo, entonces miremoslo de esta forma. Interpretando estos resultados, Freud, que es el apellido del autor, el año en que se escribió ese documento, sugiere que copiamos y pegamos, al final va la página y va nuestro pequeño comentario sobre esa cita. Por lo tanto, es muy variable la proporción de ambas entre sí. ¿Listo? Ahora, tenemos otro ejemplo de la cita corta entre paréntesis. ¿Cómo lo puedo hacer? Enunciando como tal al autor o sencillamente lo puedo colocar entre paréntesis al final del texto que he copiado y pegado. ¿Sí?
Entonces, vemos que citamos palabras vulgares, copiamos y pegamos y al final colocamos el nombre, el apellido del autor, la fecha en que se escribió ese documento y por último la página. ¿Listo? No hay ningún problema, ya sea nombrando el autor o ya sea colocando la cita, pero al final la relacionamos para respetar, como les decía, en los derechos de autor. Ahora, cita en bloque con paréntesis. Como les decía, si supera las 40 palabras, debemos colocarla en otro párrafo. Como pueden ver, tiene sangría de 1.27 centímetros, no lleva sangría en el renglón inicial, sino que la sangría aplica para todo el texto. ¿Listo? Y cada párrafo que vayamos plasmando lleva sangría, ¿sí? Entonces el primer párrafo no lleva sangría en el renglón inicial, el segundo sí le aplicamos sangría inicial, pero como ustedes pueden ver, como supera más de las 40 palabras, al final lo citamos título del autor, perdón, apellido del autor, año en que se escribió ese documento y las páginas. ¿Por qué van 2P? Porque hablamos en plural. Si fuera una sola página, colocaríamos una sola P. Pero como son 2 páginas, o pueden ser más, colocamos PP, que es el plural de página. ¿Listo? Ahora, también puedo citar en bloque narrativo. Puedo, cuando superan las 40 palabras, sencillamente nombro el autor, coloco el año, copio y pego, es decir, cito, y al final sencillamente coloco la página de la cual estoy tomando ese texto. ¿Listo? Ahora, citación jurídica. ¿Por qué traigo a colación situación jurídica? Porque estamos nombrando la ley, ¿cierto? Entonces, recuerden que cuando es una ley, cuando hablamos ley en términos generales, por ejemplo, las leyes de Colombia, esas leyes, hablamos en términos generales, es con L minúscula. Pero cuando ya estoy citando una ley, un decreto como tal, debe ir en mayúscula porque estoy hablando de esa ley con nombre propio, ¿sí? La ley 454, la ley 80, etcétera, ¿sí? Esa L mayúscula, al estar dándole nombre propio a una ley, va con L mayúscula, ¿vale? Ahora, las referencias, que es con lo que también hemos tenido problemas. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, hablamos de Freud, o de Freud, o de Trujillo, pero no estamos citando el nombre del documento, ¿sí? Por eso, sí o sí, tenemos que colocarlo en las referencias. ¿Listo? ¿Cómo debe ser? Primero el autor, luego la fecha de publicación, luego el título del trabajo y luego la fuente de recuperación. ¿Listo? Esos son los elementos básicos. ¿Y cuáles estas referencias se deben colocar en orden alfabético? Comenzando por, obviamente, por el apellido del autor. ¿Listo? Revisar formato si no tienen la información completa. ¿Listo? Entonces tener cuidado. Tenemos entonces primero información del autor, información de la fecha, información del título del libro o del documento e información de la fuente. En este caso vamos a nombrar eh, la casa editorial a la cual pertenece el documento. Si estamos tomando de internet, entonces colocamos el link de internet del cual estamos tomando esa información. Ya acá teníamos citación jurídica, tenemos las referencias, ahora cómo realizamos la referencia jurídica. Para el caso de la ley, que es objeto de análisis, tenemos entonces ley, el número de la ley de tal año, por la cual el título de cómo se llama esa ley, la fecha de la ley y la cita donde podemos encontrar esa ley. ¿Listo? ¿Una pregunta?
¿Ninguna? Entonces, esto sería... Tatiana, ¿esto es para el individual o grupal? Para el individual y tanto para el grupal. ¿Listo? Para los dos. ¿Por qué para los dos? Porque si estamos desarrollando las actividades colaborativas y vamos a aportar algún texto que vamos a copiar y pegar, ya sea una cifra o unos datos, pues obviamente debemos citarlos de manera correcta, ¿vale? Entonces, de esa forma damos por terminada el pequeño ejemplo de cómo debemos utilizar las normas APA. Ahora, ya hemos desarrollado entonces, primero, seleccionamos rol. Segundo, elaboramos el ensayo reflexivo. Ahora, tercero, vamos a presentar una caracterización socioproductiva en donde se evidencia el análisis profundo de la vocación productiva de su entorno, identificando los productos y servicios, sectores de la economía a los que pertenecen, que sirva como herramienta para conocer las principales fortalezas y debilidades que representa la economía regional. Yo les he recomendado este pequeño cuadro, caracterización socioproductiva. Entonces, región, entorno, el departamento del municipio en el cual ustedes van a referenciar, la vocación productiva, el producto y o servicio insignia de la región, ya sea departamento o municipio, a qué sector de la economía pertenece ese producto, las fortalezas y las debilidades. Voy a cambiar de página. Permítanme. Para que hagamos un ejemplo de cómo desarrollar esa caracterización. Pueden ver el archivo de Excel, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Este hace parte del individual? Sí, señorita. Sí, señor. Sí, pueden ver el documento, el archivo de Excel, ¿verdad? Listo. Adriana, ¿me confirmas, por favor? Profe, buenas noches, con Wilson. Hola, Wilson. Señor. Profe, yo hice ya la caracterización, yo no había visto este formato, yo lo hice en Word y expliqué y conté un poco sobre el proyecto sobre el cual hice la caracterización, pero no lo hice así. ¿Hay algún inconveniente, señor? No, por eso les digo, para una mejor comprensión y una mayor facilidad, les recomiendo este formato, digámoslo así, pero no quiere decir que sea una camisa de fuerza, ¿listo? Esa discreción de cada uno, ¿vale? Listo, entonces, acá voy a combinar estas, entonces, yo en estos momentos estoy domiciliado en la ciudad de Neiva, entonces voy a utilizar Neiva Huila. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la vocación productiva del municipio de Neiva? Entonces, por un lado tenemos agrícola. Supongamos servicios. Perdón. Agrícola, servicios. No, sigamos con agrícola. Industria y servicios. Puede ser todas agrícolas, no hay ningún problema. Si el municipio en el cual ustedes están domiciliados es netamente agrícola, no hay ningún problema. Entonces, Neiva, partamos del arroz. Neiva produce arroz, ¿verdad? Acá café. Industria, entonces supongamos que sea café molido, molido tipo exportación. Y servicios, call center ahora con el tema de la pandemia. ¿Listo? Ahora, sector de la economía del arroz, primario, primario, industria secundario, porque ya este café lleva una transformación, y call center sería el sector terciario. ¿Listo? Ahora, ¿qué fortalezas tiene ese municipio para que produzca arroz? ¿Cierto? Entonces cuenta con numerosas fuentes hídricas,
¿sí? Porque el arroz necesita bastante agüita, amplias llanuras, porque necesitamos terrenos planos, ¿cierto? ¿Qué debilidades tiene esa producción de arroz? Entonces, supongamos altos costos de los insumos y fluctuación de los precios. ¿Listo? Esta sería nuestra caracterización. Ahora, ¿qué viene a ser en el punto 4? Con base en estas debilidades y en estas fortalezas, vamos a entrar ya a exponer, a profundizar cada una de estas debilidades o cada una de estas fortalezas. ¿Listo? Es con base en estas caracterización que desarrollamos el punto 4. ¿Vale? Entonces, fortaleza del café. Profe, yo Clima, tengo una pregunta. señora. Por ejemplo, en mi caso, que pues en mi pueblo es netamente turístico, digamos que casi no tiene pues como una variación productiva o un producto que esté dentro de esa industria, ¿cómo lo harían? Entonces, sería la vocación productiva del municipio es turismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué productos o servicios ofrecen? Entonces, supongamos hotelería, ¿sí? Porque supongo que hay bastante hotel, ¿sí? Sí, señora, así es. Entonces, sector de la economía terciaria. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de que se brinde la hotelería? Entonces, supongamos que paisajes, belleza, no sé, por qué es turístico tu municipio? Sí, digamos que es por la riqueza hídrica que tiene, paisajes, Entonces, ríos, exacto, entonces el las clima, fortalezas, riquezas hídricas, el clima. clima agradable, eh, que durante temporadas o todo el año tendrá también, no sé, riquezas arqueológicas, ¿sí? Sí, señor. Esas serían las fortalezas de que se ofrezca ese producto o ese servicio. Ahora, ¿qué debilidades? ¿Cuáles debilidades consideras? Pues, por ejemplo, sino que yo no lo había elaborado pues de esta forma como tan organizadita. Entonces, pues yo lo voy a corregir y lo voy a organizar. Por ejemplo, debilidades podría ser el aumento del costo de vida pues para los habitantes, porque pues, cuando el pueblo se vuelve tan Exacto. turístico, pues todo se encarece. Ajá. La contaminación que generan también el turismo, cambios de culturas, porque pues al entrar gente de otros sitios, pues digamos que la tradición se va perdiendo. Pérdida cultural, etcétera. ¿Listo? Si ven que de esta forma ustedes ya tienen de una forma organizada cómo entrar a caracterizar su municipio para luego entrar a profundizar. Entonces, aquí solamente estamos enunciando el costo de vida. Ya su merced en el punto 4 va a explicar por qué aumenta el costo de vida, ¿sí? Como diría, aumenta el costo de vida toda vez que al ser un municipio turístico, pues los precios son costosos para turistas, lo cual lleva a que esos costos se reflejen a los habitantes del municipio, ¿sí? O pues la gastronomía, supongamos, el aumento de los alimentos, pues al ser costosos para los turistas, pues esos incrementos también se reflejan en la comunidad, ¿sí? O en el municipio, o en sus habitantes, ¿sí? Entonces, ya ahí pasamos a desarrollar estas debilidades y estas fortalezas en el punto 4. Señora. Sí, profe, dale, muchas gracias. Puedes continuar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre la caracterización? ¿O está claro? Está claro, profe. Voy a esperar la retroalimentación a la propuesta que hice, o si no, pues hago el ajuste, porque yo me extendí hablando, pues,
como ocupando estos ítems, pero pues fue más extenso que así como se presenta en esta matriz. Sí, recuerden que deben ser mínimo 20 renglones, ¿no? Como le exige la guía. Entonces, eso sí les agradezco porque recuerden que está estandarizado y pues si la guía nos establece 20 renglones, pues hacer los 20 renglones, ¿vale? Señora. Hola. Mami, ¿puedo ir? Hola. ¿Otra vez? Tatiana, espérame, te cierro tu micrófono. Listo. Permítame, por favor. Y que una compañera de ustedes me está solicitando acceso. Listo. Bueno, entonces tenemos clara la caracterización. Entonces, por favor, continuemos con los demás puntos. A ver. Listo. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación para realizar la caracterización productiva. Como ustedes pueden ver, nos queda más ordenada, más comprensible, se facilita para después proceder a hacer la actividad colaborativa. Ahora, como les decía, entonces teniendo en cuenta la caracterización realizada en el entorno productivo, es decir, lo que acabamos de hacer, focalice y argumente las fortalezas y las debilidades de los sectores productivos del entorno local. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con cada uno de esos sectores productivos? ¿Listo? Y con eso damos por finalizadas las actividades individuales. Ahora, revisemos las actividades colaborativas. ¿Qué debemos hacer? De los 5 ensayos que hemos plasmado, ¿sí? Porque son 5 integrantes del grupo, hay grupos que son 4 o 3, o ya sea entonces de los 4 o 3 ensayos, seleccionemos cuál es el que mejor está estructurado y cuál cumple con los requerimientos solicitados. Ahora, respecto a esta caracterización que hemos tomado, ¿sí? La vamos a revisar las 5 caracterizaciones y seleccionamos una de esas 5 caracterizaciones. ¿Listo? Una vez hayamos seleccionado esa caracterización y un problema de esa caracterización, ¿cuál problema? Entonces, tú decías el aumento de costo de vida, ¿sí? Entonces, aumento del costo de vida del municipio X, Y o Z, ¿listo? Entonces, una vez hayamos seleccionado la caracterización y el problema, debemos, obviamente, afianzar esa caracterización, mejorarla, plantear la situación problemática y para ello, entonces, vamos a plantearnos 3 preguntas sobre esa problemática. Si estamos diciendo que, por ejemplo, aumenta el costo de vida, sobre ese costo de vida vamos a plantearnos 3 preguntas. ¿Listo? Luego vamos a dar respuesta a las preguntas que hemos planteado, ya sea afirmando lo que estamos planteando en la pregunta. Supongamos, aumento del costo de vida de los alimentos o de los víveres, etcétera. ¿Qué preguntas podemos plantear sobre ese problema? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para disminuir los costos de los alimentos? Puede ser una pregunta. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Tratar de incentivar la agricultura en el municipio de los productos más requeridos para el sector de la gastronomía. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces ustedes la razonan, la discuten partiendo de la economía solidaria y sus autores. Ahora, ¿cómo podemos solucionar darle una respuesta positiva a ese problema? Entonces enfoquémoslos en la economía solidaria. Entonces planteemos, por ejemplo, el cooperativismo, ¿sí?
Resulta que el municipio donde tenemos esta situación del turismo tiene tierras aptas para la vocación agrícola, entonces tratar de formar o producen tierras agrícolas, pero resulta que estos campesinos no se ponen de acuerdo y cada uno maneja un precio diferente o trata de obtener una mayor utilidad. Entonces, propongamos, por ejemplo, la creación de una cooperativa agrícola que permita una mejor producción de estos bienes agrícolas y mejorar o ayudar a que bajen los precios en el municipio. ¿Vale? Con base, entonces, ya en estas tres preguntas, vamos a realizar un árbol de problemas con el que se presente el problema consolidado por el grupo, determinando sus causas y sus efectos. ¿Qué es un árbol de problema? Un árbol de problemas sencillamente es una representación de gráfica donde se plantea un problema principal, se plantean unas causas y se plantean unos efectos. El problema principal hace referencia al tronco, ¿sí? Las causas hacen referencia a las raíces y los efectos hacen referencia a las ramas. Esa es la analogía con el árbol, por eso se llama árbol de problema. Voy a exponerles un ejemplo de un problema que voy a plantearles y ya ustedes lo acomodarán a cada situación. Entonces, supongamos que acá en el municipio de Neiva, de vocación agrícola, el mayor problema son las vías, el mal estado de las vías terciarias, es decir, las vías que nos conducen hacia las veredas, ¿cierto? Este sería nuestro problema, el mal estado de las vías terciarias. Ahora, revisemos las raíces. ¿Qué ocasionan que ese problema? Que las vías estén en mal estado. Una de esas causas puede ser la ola invernal, otra causa puede ser el nulo mantenimiento de las vías, u otra causa, la baja inversión por parte del municipio de Neiva. ¿Sí? El municipio no está invirtiendo en ampliar la vía, en ya no que no sea una vía de tierra, sino aplicarle placa huella, etcétera. ¿Sí? Estas causas me llevan ¿a qué? A que las vías estén en mal estado. Una vez teniendo claro las causas, el problema, vamos a analizar qué efectos me genera ese problema. Entonces, los efectos que me genera ese problema, ¿cuáles son? Los altos costos del transporte, ¿cierto? La pérdida de productos agropecuarios, de cosechas, porque sencillamente o los precios son muy costosos o la vía está derrumbada, entonces no puedo bajar mi cosecha y se pierde esos productos agropecuarios. Ahora, si los altos costos del transporte no aumentan o se me dificulta a mí bajar esos productos del campo, pues lo más probable es que el aumento de esos productos aumente. ¿Listo? Ese sería mi árbol de problemas. Pregunta, chicos, ¿está claro? Hola. Sí, profe, le pediría de pronto que me permita atrás para tomarle unos pantallazos y tenerla ahí como base para la construcción. Si me da el Ok, favor. listo, ahí está. Problema causas. Recuerden, estas son las raíces. El problema es el tronco. Listo. Y la voy a pasar a problema efectos, que estas serían las ramas. Tatiana, la caracterización no aplica a las empresas, ¿listo? Aplica a los municipios, por eso hablamos de vocación productiva de nuestro entorno, ¿vale? Profe, Es, yo tengo tiene, profe, una, ¿Quién? Por favor, uno solo. Natalia. Ok, Natalia, te escucho. Profe, qué pena. Entonces, en sí, en el trabajo colaborativo, lo que tenemos que hacer es escoger una ficha de caracterización Primero y el ensayo. armar. Primero el Ah, ensayo. sí, sí, señora. Sí, señor, qué pena. Pero ya no
es elegir la ficha de caracterización y realizar lo de la problemática de las 3 preguntas para dar respuesta a ella y luego el árbol de problema. Ajá, con base en esas tres preguntas nos sirven de base para el árbol de problema. Y listo. Bueno, pero muchísimas recuerden gracias. que revisamos todos el ensayo, si hay que agregarle algo, si hay que quitarles, entre todos corregimos el ensayo. Luego la caracterización, si hay algo que agregarle, mejorarle a la caracterización, y ya con ello planteamos la problemática, los 3 problemas, y por último pasamos al árbol de problemas. ¿Listo? Bueno, señor. Muchísimas gracias, profe. Ahora, con mucho gusto. Como resultado del trabajo, ya sea individual y colaborativo, debemos entregar un documento en Word con la siguiente estructura. Entonces, portada, tabla de contenido, objetivos, la introducción, el desarrollo del trabajo, es decir, el ensayo seleccionado, la caracterización seleccionada, el problema definido, las 3 preguntas orientadoras y el árbol de problemas. Ahora, las conclusiones, una por cada objetivo que hemos planteado y las fuentes bibliográficas presentándolas de acuerdo a las normas APA. ¿Listo? Eso sería. Muchas gracias por su atención. Los escucho, chicos. Preguntas, quejas, reclamos. ¿Alguna duda? No, profe, no, señor. Todo claro, ¿Todo está muchísimas claro? gracias. Voy a compartir nuevamente el link. Por favor. Profe, yo me quedé solo en causas y efectos. Me faltó una parte de lo del árbol, profe, que no sé si fue el tronco o la raíz. No. Causa-efecto, esas son las ramas, recuerda. Perdón, problema-causas es las raíces. Permítame, y te comparto nuevamente la pantalla. Ahí te estoy compartiendo. Problema-causas, es decir, troncos raíces. ¿Listo? Por favor, tomen la imagen de pantalla o lo que llamamos popularmente pantallazo. Y Sí, luego señor. tenemos tronco, ramas, que sería el problema efectos. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? A ver, Brian nos pregunta, profe, ¿nos debemos crear una cooperativa para ayudar a solucionar el problema? No, señor, por favor, basémonos en la guía. ¿Listo? Lo único que vamos a hacer es tomar como referencia. En las demás actividades ya vamos a enfocarnos en la aplicación de una de las formas de economía solidaria. ¿Listo? Más adelante, en las otras actividades, en las otras fases. Pero por ahora, desarrollar lo que estamos estableciendo por ahora. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe, por mi lado, Por mi muy parte, bien. no, señor. Ya se me ¿Usted aclararon. hace retroalimentación ¿He sido claro usted? o alguna recomendación para mejorar, por favor? ¿Alguna sugerencia? ¿Ninguna? Les vuelvo a compartir, no olviden registrarse, por favor. Profe, a mí sí me gustaría que nos compartiera la presentación en PowerPoint. Pues en otras sí, pues nos comparten pues la grabación y la presentación. Digamos que es más fácil utilizarlo así, pues uno Listo. guiarse con la presentación.
No sé qué Listo. tan posible sea. No, sí, no hay ningún problema. Entonces les voy a compartir el video de todas formas, porque pues el video lleva la explicación mía, digámoslo así, y, y la presentación para que ustedes la tengan como base para el desarrollo de sus actividades. Chicos, les agradezco entonces por esta horita que me han regalado. No siendo más, no habiendo más dudas, por favor no olviden realizar el registro de asistencia. Muchas gracias por su tiempo. Agradezco tener